Y el día de hoy yo te voy a hablar acerca de la fe. Pero te voy a explicar cómo vivir en la fe. No solamente qué es la fe, sino cómo apropiarte día a día de esa fe. Porque el Espíritu Santo, para guiarnos, utiliza la fe. Ya estamos en la introducción de este tema. ¿A qué me refiero con que el Espíritu Santo utiliza como un medio nuestra fe? Si nosotros tenemos fe en que Dios quiere que nos perdonemos y nos amemos unos a otros, entonces nosotros vamos a permitir que el Espíritu Santo nos lleve a perdonar o a pedir perdón y amar, ¿verdad? Pero si nosotros no tenemos fe y no creemos en el perdonar o pedir perdón para amar, ¿cuándo vamos a hacerlo? Nunca, ¿verdad? Entonces, la fe es muy importante. Por la fe creemos que somos salvos. Por la fe nos acercamos a Dios y percibimos su presencia. Por la fe Dios nos está enseñando a ser guiados por el Espíritu Santo, para que la nueva creación en nosotros, que te repito, es el ideal que Dios destinó para cada uno de nosotros, se forme en nuestra vida y nosotros apoyemos en ello. ¿Cuántos de ustedes han escuchado una o varias veces que la fe es ciega? Si sí, levanta tu mano. Aún lo hemos dicho, ¿verdad? Pero te digo algo bíblicamente, eso es mentira. La fe no es ciega. Nosotros debemos de tener fe en lo que Jesús dejó escrito en su palabra. Y hoy te voy a explicar cómo caminar en una fe que no está ciega. Déjame decirte, yo también decía esto, sí, no, hay momentos en que la fe es ciega y hay que seguir creyendo, pero hoy te voy a explicar que en esos momentos hay que seguir creyendo, pero no con una fe ciega, sino con una fe de lo que Dios ha prometido, con una fe de lo que Dios mismo en su buen corazón decidió otorgarnos para cada momento de dificultad. Entonces, otra vez, la semana pasada también me ha acosado una mosca, pero bueno. Acompáñame por favor a Efesios capítulo 2, versículo 12 y versículo 13. Existen muchos tipos de fe, o más bien tú puedes aplicar la fe en lo que tú quieras. Yo te voy a explicar 5 maneras distintas en puntos distintos de cómo tomar una fe y cómo aplicar la fe para que realmente puedas estar firme, tranquilo, tranquila y seguro. Y no solo eso, sino que también veas el resultado. Por eso te digo que no es una fe ciega, es una fe en Jesús y en lo que Jesús nos prometió en su palabra. Efesios 2, versículo 11 en delante dice: Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, te lo acabo de explicar qué es estar ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Fíjate bien, cada vez que nosotros leemos la Biblia, todo lo que aquí viene, tú puedes tener fe en esto totalmente. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que uno cree, la convicción de lo que no se ve. Tú puedes tener certeza y convicción, iglesia, al leer estos 3 versículos, de que si tú has aceptado a Jesucristo en tu corazón, de que si tú has creído que Jesús es el Señor y le has pedido perdón y que mora en ti, tú perteneces a la familia de Dios. Esa es una fe que te va a ayudar como no te imaginas en los momentos de dificultad. Ha habido veces donde yo solamente me he podido sostener por este pasaje, donde todo está volteado,
y me digo a mí mismo, Rubén, no temas, no te amedrentes, has hecho lo correcto, el Señor no te va a desamparar. Tú eres hijo de Él, no te va a dejar. Y de ahí me agarro. ¿Por qué? Porque todo está volteado. Pero déjame decirte que no es una fe ciega de, ay, Dios me ayude, ay, ¿qué irá a pasar? Ay, Señor, por favor, te lo ruego. Y con temores y con dudas y con angustia. No, es una fe fundamentada en lo que Él mismo nos quiso dar a entender y dejar escrito para nuestra fe. Para que en esos momentos tengamos seguridad y tengamos certeza. Todas las veces, te lo confieso y testifico, he salido adelante porque soy hijo de Dios y me acerco a Él. Pero antes, pues, hasta se te revolvía el estómago, no dormías, temores, angustias, porque no sabías qué iba a pasar. Pero ahora que sabes que eres hijo, hija de Dios, sabes que todo te va a obrar a bien. Que a pesar de este momento que puedas estar viviendo, tú eres hijo, hija de Dios y tú le amas. Dice la Biblia que a los que le amamos, todo nos obra bien. Y si cometiste un error y estás pagando, tú también puedes saber que como hijo e hija puedes ir ante sus pies a pedirle perdón y decirle, me arrepiento, cúbreme con tu sangre y quiero seguir participando de ti. ¿Esa es una fe ciega? ¿Verdad que no? Es la fe en lo que de Jesús nos dejó escrito, pero es una fe que salva, hermanos. Salva en cualquier circunstancia, salva de cualquier pensamiento y sentimiento que te pueda hacer daño. Yo recuerdo un día cometí un error bien grande, pedí perdón y todo y me sentía muy mal. Y Dios me decía en mi mente, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino al Espíritu. Y yo no descansaba y Dios me decía, te estoy diciendo la palabra de liberación. Me dice, ten fe en esto. Empecé a tomarlo y empecé a descansar. Dije, sí, cierto, yo no quise hacer esto, fue un error, ya pedí perdón, la Biblia dice esto. ¿Sabes qué? Voy a glorificar a Dios echándole más ganas en lugar de dejarme caer y, ay, pobre de mí, ya no soy digno de ir a la iglesia. Y dije, no, le voy a echar más ganas, ¿sabes? Voy a demostrar que agradezco que me perdona. Entonces, eso es lo que Dios nos quiere enseñar hoy, que el Espíritu Santo tiene una encomienda que es crear en nosotros una nueva creación, que como nuestra carne no mora el bien, aunque sepamos que es lo mejor lo que el Espíritu quiere hacer, nuestra carne se va a defender, va a luchar, va a pelear. ¿Por qué? Porque pues quiere seguir haciendo lo que no conviene. Pero cuando uno comprende estas cosas, hermanos, uno puede empezar a tomar fe. El Espíritu Santo empieza a utilizar la fe de la palabra para traer transformación. Por ejemplo, ahora si tú entiendes que eres hijo e hija de Dios y el Espíritu Santo te dice, ya no hagas esto, no hables así, no hagas aquello, tú puedes entender por qué. Pues porque eres hijo e hija y ya te comportas distinto. Pero ¿por qué entendiste eso? ¿Por qué lo permites en tu vida? ¿Por qué te dejas llevar en ello con el Espíritu Santo? Porque hubo una fe que te cimentó y te hace caminar. Dicho de otra manera, más aterrizada, cada domingo tú vienes a escuchar un tema específico de la palabra de Dios. Tú tomas fe en eso, lo crees, lo caminas y empiezas a caminar y a ser transformado y transformada. Entonces aquí, en lo que te leí en Efesios, podemos comprender que Dios nos dice, antes no tenías a Dios. Antes no había pactos y promesas en las que tú pudieses tener fe. Dice, pero ahora tú eres parte de mi familia, dice Dios. Él mismo lo decidió, Él mismo lo está haciendo, Él mismo lo está declarando. No es algo bonito que tú creas, es algo hermosísimo que Él declaró y estableció. Dice aquí, antes estabas sin Cristo y sin esperanza. ¿Por qué dice sin Cristo y sin esperanza en el mundo? Porque no conoce los pactos y las promesas que te sacan realmente adelante en el mundo. La gente que no conoce a Dios y su palabra tiene fe,
pero no tiene una fe en la palabra, en las cosas de Dios que siempre se cumplen. Tiene fe a lo mejor que si hace esto sale adelante, igual y se cumple, igual no. Tiene fe en que algo va a cambiar, igual sí, igual no. Pero los que tenemos a Cristo, que vivimos en Cristo, dice la Biblia, hay promesas, hay pactos. Imagínate que un día hay una persona y dice, la regué, perdí todo, fui yo. Le dije, no estás destruido, eres hijo de Dios y hay un pacto para ti. ¿En serio? Le digo, sí. Dios dice, no te dejaré y no te desampararé. Tú eres mi hijo y no estarás huérfano y puedo hacer de ti algo nuevo a pesar de esto. ¿En serio? Escrito es, ten fe en que puedes tener otra oportunidad y será mejor que la que tuviste antes, porque antes no tenías a Dios, ahora sí lo tienes. Déjame decirte que Él tiene todo otra vez y mucho mejor. ¿Qué debemos de aprender? Que lo que aquí está escrito no cambia, es verdadero y no solo nos da paz, sino que nos da vida, nos hace sentirlo, nos hace palparlo. Dios dice, ya hay esperanza. Traes broncas, ¿cuál es tu esperanza? Que no estás solo ni sola en el mundo, que eres de Cristo, que Él ha prometido en pactos y promesas que no te dejará, no te desamparará, que tiene un hermoso camino para ti, pero que si uno no cede mucho, pues vienen circunstancias adversas, como lo que vimos la semana pasada, para hacernos ver y que cedamos un poquito más y cooperemos, ¿verdad? Entonces, desde este primer punto, tú puedes descansar en que nada ni nadie te puede separar del amor de Dios y que si tú crees en Él y le buscas, tú eres hijo e hija de Él. Y eso nada ni nadie lo puede cambiar. Ni tú mismo con tus circunstancias y acciones. Sí puedes quitarte tu Edén y vivir un infierno, pero eres hijo y eres hija de Dios. Amén. Segundo punto, Hebreos capítulo 6, versículo 9 en delante. Te lo voy a poner así muy vivencial. Digamos que tú estás angustiado, angustiada. ¿Qué viene para mí, Señor? Yo creo entender esto, pero no estoy seguro, no estoy segura. Ay, Dios mío, y si me equivoco, y si lo doy para adelante, era para atrás, y si era izquierda, y yo agarré derecha. ¿Te ha pasado alguna vez algo así? Que, ay, Señor, y aquí estoy, en serio lo que tú digas. Y de repente te pones a leer la Biblia, y digamos que te encuentras con Hebreos 6, versículo 9 en delante, que dice: pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Fíjate bien, paréntesis. ¿Qué están diciendo aquí? Está diciendo, sí hay un mundo. Dice, pero nosotros estamos persuadidos de cosas mucho mejores que pertenecen a la salvación, al rescate, a la vida, a la sanidad, a la liberación. ¿Qué entiendes tú por estar persuadido? Alguien que está totalmente convencido de eso. Yo te voy a decir algo, ningún humano puede persuadir a ese nivel a otro humano, solamente el Espíritu Santo. Un humano puede llegar con otro y decirle, acércate a Cristo, Él te ama, Él es la respuesta, Él te va a ayudar en lo que sea. Y a lo mejor la persona te hace caso. Pero solo el Espíritu Santo es el que puede traer la convicción, dice la Biblia, y es el que puede persuadir a alguien. Tú lo aceptas y a poco no lo empezaste a sentir y quedaste persuadido. ¿Sabes que Dios existe? Eso es lo que está diciendo aquí. Versículo 11, seguimos leyendo. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan ¿qué? Las promesas. ¿En qué podemos tener fe? En los pactos y las promesas que Dios nos ha dado. Dios dice, todo aquel que se basa en mis pactos y promesas, en lo que yo he dejado escrito, dice, y tiene fe y es paciente, y persevera en creerme y en estar cerca de mí, dice, esa persona hereda. Dice, esa persona recibe 100%
lo que Dios le dijo. Pero date cuenta, dice, pacientemente. O sea, no es algo como que hoy te digo, mañana lo tienes. No, hoy te lo dicen, empieza un proceso con el Espíritu Santo para que mañana lo tengas. ¿Sí se comprende esto, amén? Bien, seguimos leyendo, dice el versículo 13. Aquí es ya donde puse el ejemplo de si alguien no sabe y está pidiendo confirmación, dice. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Esa es la promesa que Dios le hizo a él. Y habiendo esperado con paciencia, ¿qué? Alcanzó la promesa, porque Abraham tuvo fe en quien se lo había dado, caminó y hubo cumplimiento. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Fíjate bien, ¿cuál es su consejo? La palabra de Dios. Dios está diciendo, el fin de toda controversia es un juramento, ¿verdad? Entonces, ¿Dios qué dice? ¿Qué quiere darnos a entender aquí? Para que un pacto se le llame pacto, tiene que haber una plática de Dios con alguien y que Dios le prometa algo a ese alguien. Cuando Dios le platica a alguien algo y le dice, y yo te prometo que haré esto, eso se convierte en un pacto. Ya Dios está haciendo un acuerdo y está estableciendo su parte. Y está diciendo, yo quiero venir contigo bajo estos términos. Ya cada quien decide si sí o si no. Pero aquí, hermanos, fíjate bien, esto es imponente. Dios está diciendo, yo no solamente quise hacer un pacto con Abraham, que era más que suficiente. Dice, yo entré en juramento con él. Si has escuchado que Dios no permite juramentos, en toda la Biblia yo no encuentro muchos lugares donde Dios establezca juramento. En el Nuevo Testamento creo que este es el único lugar. Y Dios mismo dice y explica por qué decidió decir, y esto es un juramento. Dice el versículo 16, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Dios está diciendo al jurarte, yo quiero que tú no entres en controversia, mi hijo y mi hija, de qué hacer y cómo vivir. Básate en mi palabra, todo se va a cumplir. Eso es lo que Dios está diciendo. Está diciendo, básate en mi pacto, básate en mis promesas. Dice el versículo 17, Dios quiso mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo. ¿Qué representa inmutabilidad? Algo que no cambia. ¿Cuál es su consejo? Lo que dejó escrito en la Biblia. Entonces, bajo esos términos, nosotros podemos y debemos de tener total fe, hermanos, en lo que dice la palabra de Dios. Fomentar la lectura, permitir que la palabra nos hable, nos transforme, porque ahí la fe viene por el oír la palabra de Dios, y en ese momento el Espíritu Santo no va a perder la oportunidad. Va a empezar a hablarte, va a empezar a redarguirte para hacer una nueva creación. ¿Pero por qué? Dice aquí, porque tú eres un heredero, porque tú eres una heredera. ¿Qué conlleva la palabra heredero, heredera? Alguien que se le va a dar una herencia, ¿no? Entonces, estar en Cristo Jesús es heredar ese amor que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que va más allá de lo circunstancial y lo humano. Esa comunión íntima con Dios día a día, momento a momento. Ese saber que estás en sus manos y a pesar de todo, eso nunca va a cambiar y siempre irás a más porque Él te ama. Esa es la fe que tenemos. Dios dice, todo lo que leas está juramentado. Dice, y adrede lo juramenté para que tú no entres en problemas de controversia. Ay, Dios será, no será, lo creo, no lo creo. Dios dice, esta es la manera.
este es el camino y hay juramento, también puedes estar seguro y segura que si lo caminas, todo se cumplirá. Eso te lo explico la próxima semana. Te voy a hablar del pacto de Abraham, el pacto de David, el pacto de Jesús, o sea, los pactos más importantes. Pero también pues está el pacto de Sansón. Dios pactó con él y mientras Sansón cumplió le fue bien, ¿va? Cuando Sansón pues ya no, pues ya no. Entonces va a estar muy vivo todo lo que viene para el próximo domingo, pero aquí sigamos leyendo, dice, versículo 18, interpuso juramento ¿para qué? Habla del propósito. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fuertísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Fíjate bien lo que significa esto. Dios dice, es imposible que Dios mienta. Cada vez que yo necesito algo y encuentro algo en la Biblia y empiezo a dudar, yo digo, mi Dios lo juró y es imposible que Él mienta. Aunque vea todo al revés, mi Dios me lo juró y es imposible que Él mienta. Y yo te doy testimonio porque es importante que lo haga. En 17 años nunca ha sucedido algo contrario. Sí me ha ido peor, pero era para algo todavía mayor. Nunca he terminado derrotado ni mal cuando he puesto mi fe en los pactos y promesas de mi Dios. Haz lo mismo, iglesia, Él no falla. Lo que está escrito funciona. Es lo que Él avala, lo que Él dejó para avalar. Entonces dice, es imposible que mienta. Si tú necesitas restauración en tu familia, Dios dice, yo amo a la familia y restauro. Tú dices, eso va a suceder, Dios no miente, yo voy a entrar en el pacto, voy a estar en Cristo y voy a tener mi Edén y de ahí te basas y agarras fe. Y es una fe que va a dar fruto. No es algo que te va a dar fuerzas para continuar y ya. Es algo que tú verás cumplido. Veremos, me adelanto tantito, para la próxima semana, a Abraham Dios le da una palabra a los 75 años. Antes de morir, dice la Biblia, todo lo que Dios le prometió a Abraham se lo cumplió, no faltó nada. Pero no dice, y lo que él y Abraham pidió no le faltó. Dice, no, todo lo que Dios le prometió se lo cumplió. Entonces por eso es sabio basarnos en la palabra. Entonces dice, todos aquellos, dice, que se acercan a Dios pueden tener un fuertísimo consuelo. Dice, los que han acudido para asirse de la esperanza puesta delante de ellos. ¿Cuál es esa esperanza? Todo lo que Dios dejó escrito. Que eres hijo, hija de Dios. Que Él tiene un camino hermoso para tu vida. Que nunca estás solo ni sola. Que todo lo que Él ha prometido se hará si tú caminas en Cristo Jesús. Dice, los que se acercan a Dios, no los que se destruyen o se van al mundo. Dice, los que se acercan porque tienen una esperanza. ¿Te acuerdas que antes decía, sin esperanza y sin Dios en el mundo? Ya con Cristo dice, los que sí tienen esperanza. Dice, los que se están acercando, dice Dios, tendrán un fuertísimo consuelo, porque su fe será cumplida. Versículo 19, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, que penetra hasta dentro del velo. Al decir dentro del velo, habla del lugar santísimo, ir hasta la presencia de Dios. Pero fíjate, aquí dice que esta palabra, la Biblia, es segura y es firme, que es como un ancla para tu alma. ¿Qué hay en el alma? Pensamientos, sentimientos, emociones y voluntad. Entonces, ¿qué está diciendo Dios? ¿Para qué es el ancla? ¿Dónde se usa? En un barco. ¿Para qué es? Para que el barco no se mueva de un lado a otro. En Santiago, ¿verdad? Que dice, no seas como la onda del mar que es llevado de un lado a otro. Dios dice, que se ancle tu alma. Dice, en algo seguro y en algo firme. Aunque esté todo movido, dice, tú tienes un ancla segura y estás donde debes de estar, aunque se esté moviendo todo. Dios dice, porque Dios te lo juró. Porque Él te lo prometió. Dice, y es un fuertísimo consuelo para los momentos difíciles. Versículo 20, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Al leer esto podemos tener fe en lo siguiente. ¿Sabes qué? Jesús es el precursor. ¿Qué es precursor? El que entró primero, el que abre el camino. Dice, pero eres sumo sacerdote.
Entonces ahí yo entiendo que el sumo sacerdote intercede por su pueblo. Digo, ok, Dios está intercediendo en todo momento por mí, y lo junto en Romanos donde lo dice ya literalmente. Digo, amén. Entonces yo empiezo a crear una fe en mi vida que no se mueve por nada ni por nadie, solo por el Señor y lo que Él dejó escrito. Y eso se convierte en algo seguro y en algo firme. ¿Me crees si te digo que hace 2 años y medio, antes de empezar esta iglesia, yo tenía 0.000 y un poco menos porque tenía deudas? Y Dios me llevó a Segunda de Reyes y me dio un pasaje en la vida de Salomón donde Salomón ya estaba construyendo y Dios le dice, mira, si tú andas conforme yo te pido, esta casa será digna a mis ojos, será grande, tas. Y luego también dice, pero si neciamente te apartas de mí para hacer lo que quieres, dice, será como un muladar. En el momento que yo leí eso, estaba como a 2 meses de que empezara la iglesia, pero yo no sabía. Yo nomás estaba de ya valió, pero soy hijo de Dios, algo habrá para mí. O sea, no creo que me dejen sin comer y sin tener dónde dormir. Y de repente, cuando Dios me dio ese pasaje, empecé a sentir mucha fe. Dije, pues el Espíritu Santo todo lo puede. Sí, cierto. Y empecé a basarme en eso. Y empecé a hallar confirmaciones de otras personas. Oye, no sé qué está haciendo, pero Dios me pide que te diga tas. Iba de la mano con lo que yo había leído. Y aquí estamos hoy. Hace 6 meses me lo volvió a recordar y me dijo, Rubén, esto es nada comparado a lo que ha de venir si tú continúas así. Es un pacto. Y yo sé qué hacer y lo vamos caminando, pero lo que quiero llegar es que había 0.00, había deudas y en el interior estábamos muy destruidos también. Solamente bastó creerle a un pacto y una promesa de Él. ¿Sabes qué me dijo? Tú eres mi pastor. Me dice, te voy a poner donde yo decida, a pesar de todo. Órale, aquí andamos. Yo creí sabiendo que era un pacto, una promesa con juramento. Yo creí sabiendo que Él es firme y es seguro en lo que me habla y que aún me lo habló para que yo no estuviera todo asustado en mi mente y en mi corazón. Y aquí andamos y vamos a más en el nombre de Jesús. Hoy Dios quiere que aprendamos a tomar la fe viva a través de los pactos y las promesas. Tercer punto, acompáñame a Hechos capítulo 12. Hechos capítulo 12, versículo 3 en delante. Siéntase una rápida remembranza. En el primer punto de Efesios vimos que podemos tener fe en que somos hijos de Dios y pertenecemos a la familia de Dios. Amén. En el segundo punto podemos tener fe en la palabra de Dios, en lo que Él ha dejado escrito como algo seguro y firme. Ahora en este tercer punto vamos a comprender que debemos de creer, tener fe en que Dios nos quiere formar y que nos debemos de dejar formar para que Dios cambie lo que quiera en nosotros. Mucha gente, como no tiene fe en esto, empieza a vivir algo fuerte y se asusta. No comprende que es Dios queriéndole llevar, como nos pasó la semana pasada, a entender algo que necesita cambio. Dice así: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Aquí Dios ya está hablando una verdad. Cuando Dios te está dando formación, tú te puedes cansar y puedes desmayar. Porque dices, ay, me pasa de todo. Ay, Señor, ¿por qué yo? Pero también a la vez comprendes que Dios está haciendo una obra ahí, ¿no? Versículo 5 dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportas la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual ¿qué? Todos han sido participantes,
¿Sí lo viste este domingo cómo todos participaron y levantaron la mano de lo que vivieron? Entonces sois bastardos y no hijos. Fíjate bien, vamos a entender esto. Aquí primero Dios dice en el versículo 5, mis hijos pueden olvidar la exhortación que yo los he hecho desde el inicio. ¿Cuál es esa exhortación? Cambiar de vida, cambiar de manera de vivir. Dice, hijo mío, no menosprecies mi disciplina. ¿Sabes que disciplina en griego significa lo mismo que formación, que dar forma? Por ejemplo, lo que viviste la semana pasada fue una disciplina de Dios. ¿Por qué? Porque Dios hizo que vieras algo que necesita cambiarle la forma. Pero si tú no ves que necesita cambiarse la forma, nunca lo vas a aceptar. ¿Sí vamos bien? Ok. Luego dice, el Señor al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. ¿Qué se refiere con azotar al que recibe por hijo? Lo que viviste la semana pasada, que solo Dios y tú saben, fue un azote del amor de Dios como hijo e hija. ¿A qué se le azota? Te voy a poner un ejemplo, un tapete, gracias, bueno. Un tapete, tú lo cuelgas y para limpiarlo, ¿qué le tienes que hacer? Darle azotes, ¿verdad? Pero ¿cuál es el producto final? Que queda limpio, pero a través de un estremecimiento, algo que es muy cambiante. Muchas veces, hermanos, el azote proviene de Dios, pero no lo hace Dios. Digo, eres tú con tu carácter y actitud, no vas a decir, ay, pues fue Dios, ¿va? Yo fui simple objeto, nada más me usaron, ¿va? No, Dios usa esto para que te des cuenta que necesita cambio. ¿Dónde está el azote? En el entender la vivencia, en el decir, a causa de esto, hice esto, sucedió aquello y cambié esto otro. Ahí viene el azote en el alma, donde dice, ¿sabes qué? La regué gacho. Chin, ¿qué hice? Ahí Dios ya se está asegurando que tú estás viendo la necesidad de cambio y que vas a cooperar con el Espíritu Santo para cambiar eso. Ese es el azote. Sin azote, muchas veces, pues así soy y qué. Y Dios me ama, soy su hijo. Hasta lo metes, ¿no? Entonces, seguimos leyendo, dice el versículo 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales, que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Es una pregunta. Oiga, hermano, pero es que yo no lo escucho, pero lo puedes leer. Y ahí viene qué quiere y qué no quiere. Dice, ¿por qué no obedecer al Dios de los Espíritus y vivir? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero a este, habla del Espíritu Santo de Dios, dice, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Dicho de otra manera, para que en todo momento estés llena de su presencia, para que el Edén que Él forme en ti vaya contigo a todo lugar y la vida sea lo que Él destinó en realidad, un deleite en la tierra. Un regalo de Dios. ¿Sabías tú que ese es el destino de la tierra? Un deleite, un regalo de Dios. Pero solo el que se sujeta a Dios y camina con Dios tiene la capacidad de poderlo vivir de esa manera. Versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella se han ejercitado. Fíjate bien. Lo que viviste la semana pasada, ¿te dio gozo o tristeza? Tristeza, ¿verdad? Pero ahora que entiendes que fue un azote de Dios para hacerte ver que necesita cambio, no empiezas a sentir gozo. Uno, porque te das cuenta que Dios está atento a ti y que quiere que cambies eso. Y dos, porque lo empiezas a lograr y te sientes muy bien. Pero para que eso suceda, tú tienes que creer y tener fe en que Dios quiere transformar. Si no lo crees, pues no va a pasar. Porque tú no lo vas a permitir, no porque Dios no quiera. Hebreos capítulo 4, versículo 1 y 2. La idea es que después de esto,
tú empieces a acumular tu fe, tú empieces a edificar tu fe en tu casa. Y al venir a la iglesia sigas edificando en tu fe, pero sabiendo que el Espíritu Santo va a usar esa fe para hacer una transformación en tu vida. O sea, no es nomás para que sepas, es para que se viva. Y al vivirlo, prometido y juramentado es, vas a encontrar tu vida y vas a vivir como siempre has soñado y nunca habías logrado. Eso es lo que quiere el Señor para nosotros. Hebreos 4:1 dice así: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Fíjate bien, esto es importante. Aquí la palabra de Dios dice, hay una promesa, está vigente la promesa. Dice, y es una promesa de reposo, de paz. Dice, pero algunos de vosotros parece que no lo alcanzan. ¿Te ha pasado que lees algo en la Biblia y dices, qué padre, qué bonito, yo anhelo que esto se haga vivo en mí? ¿Y no se hace vivo en ti? No levanta la mano, yo sé que a todos nos ha pasado muchas veces. Porque tú dices, ¿por qué? Si está escrito y yo amén, y yo quiero y yo creo. Aquí dice que a estas personas en aquel tiempo les estaba pasando lo mismo. Había una promesa de reposo que ellos estaban tratando de tomar, ellos querían reposar, pero no lo alcanzaban ese reposo. ¿Por qué? Dice el versículo 2. Porque también a nosotros y a ellos se les anunció una buena nueva, como a ellos. La diferencia es que a ellos no les aprovechó esa buena nueva, porque no lo tomaron con fe. Ahorita yo te puedo decir, y escrito es, Dios nunca te dejará a pesar de cualquier cosa. Si tú lo crees, tú vas a tomar fe y tú vas a entrar en el reposo de Dios en cualquier área que estés viviendo. Pero yo puedo anunciar la buena nueva y decir lo mismo, y si tú no lo crees, no te va a aprovechar. Y aunque está la promesa declarada, no vas a alcanzar ese reposo. Vas a escuchar que Dios te ama, que Dios tiene el control, que solo te acerques a Él y Él te va a ayudar, pero no vas a poder. Como que vas a seguir sufriendo, temiendo, angustiado. Y Dios dice, no, tú no tienes por qué vivir eso. Permite que la Biblia te hable, iglesia. Permite que la fe que viene por la palabra de Dios empiece a tocar tu ser. Que el mismo Espíritu Santo empiece a envolverte y a traer convicción de que Él quiere eso y de que es para tu bien. Y vas a confirmar que todo lo que viene en la Biblia se cumple. Te digo, el domingo te lo va a mostrar. Todos los personajes que Dios dijo pacto y promesa, a todos les cumplió el pacto y la promesa. Ahora en Cristo Jesús esos pactos y promesas son permanentes. Antes dependía que ellos le echaran ganas, si no perdían todo. Ahora si pierdes todo lo puedes retomar en Cristo Jesús. O sea, es algo bien bendito. Entonces, este cuarto punto es ten fe para poder descansar en tu alma. Realmente ten fe en lo que Dios dejó escrito y vas a reposar en ello. Quinto y último punto, 2 Corintios 1:20, por favor. Hoy te lo hice didáctico, no fue de mucha revelación. Hoy fue didáctico y fue enseñanza para que lo podamos aplicar en nuestro diario vivir. Pero vamos a leer desde el 19, dice, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silviano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él. Fíjate, ese en Él es importante. Acuérdate, los que estamos en Cristo Jesús somos nueva creación. Dice, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén.
por medio de nosotros para la gloria de Dios. Te lo voy a explicar. Si tú estás viviendo en Cristo Jesús, si tú estás permitiendo el cambio en tu vida, si te estás dejando guiar por el Espíritu Santo, dice la Biblia que el mismo Espíritu te va a llevar al cumplimiento de toda promesa. Y aún te aclara, no va a ser sí, no, no sí. ¿Te ha pasado en algo eso? Que vas a cerrar un contrato y oye sí, pero luego no, sí. Y estás como que, ay Dios mío. Si tú vives en Cristo Jesús, todo es sí y es amén, porque tú estás bajo un pacto y una promesa de ser bendecido porque eres hijo e hija de Dios. Entre hoy y el próximo domingo y el que sigue les voy a enseñar a basarnos en pactos y promesas para que la fe llegue y para que haya cumplimiento. Romanos, te repito, dice, tener fe, la fe viene por oír la palabra de Dios. Aquí está explicando Pablo, en Cristo Jesús, todo es sí y es amén, pero habla de sus promesas. O sea, todo lo que tú lees aquí es sí y es amén. ¿Qué necesitas? Ponte a leer, apropiarte de lo que estás viendo que ahí viene y tú no tienes y requieres. Tomarlo con fe para descansar. Sabiendo que eres hijo, hija de Dios, que Él está trayendo una formación a tu vida que a lo mejor en el momento no es causa de gozo, sino de tristeza, porque pues te das cuenta quién eres en el presente o cómo estás en el presente. Pero lo da un gran fruto, dice la Biblia. Y dice la palabra de Dios, tú puedes estar seguro y segura que esto tendrá cumplimiento. Dice, pero es por medio de nosotros para la gloria de Dios. Por medio de nosotros, no te equivoques, la obra la hace Dios, pero por medio de nosotros significa que ponemos de nuestra parte. Digo, el Espíritu Santo puede estarte diciendo, hijo mío, hija mía, deja esto, haz aquello, conviene, y te lo pone en versículos y gente te lo dice, pero si tú no quieres, Él no te obliga. Entonces, todo es sí y amén por medio de nosotros. ¿Cuál es la parte que nos toca? Nomás decir, creo y agradezco porque entiendo, gracias. Y se te hace sí y amén en Cristo Jesús para la gloria de Dios. ¿Por qué dice para la gloria de Dios? Porque allá en el cielo se está viendo que un hijo más o una hija más de Dios le está creyendo a Dios fuertemente a la manera de Dios. ¿Sabías tú que hay fiesta en el cielo y hay gozo cuando sus hijos empiezan a vivir y a caminar como Dios espera? Vienen cosas grandes para cada familia de esta iglesia, hermanos. Los pactos y las promesas escritos en la Biblia son tan grandes y tan vastos que cualquier cosa que tú pudieras anhelar o soñar no se compara con lo que Él ya pactó y prometió. ¿Por qué te lo digo? Dios nos está sujetando a pactos y promesas pequeños, no nos está achicando nuestra vida y sueños. Al contrario, quiere multiplicarnos en los sueños que Él tiene para nosotros, que es lo mejor para nuestras vidas. Concluyendo esto, ¿cuál fue el objetivo de este mensaje? Que te atrevas a hacer cosas que Dios te va a empezar a pedir que vienen escritas en la Biblia. En tu interior, hacia afuera, si te pide ir a predicarle a alguien, que te atrevas sabiendo que hay pacto y hay promesa y que ahí vas a encontrar tu vida. Entre más uno le presta atención a Dios, Dios más se acerca a uno, más le habla, más se manifiesta, más cosas suceden. Esto te lo expliqué hace 2 o 3 semanas, ¿lo recuerdas? El que ama a Dios es el que cumple sus mandamientos, y el que cumple sus mandamientos es amado por Él. Dios le amará y se manifestará a Él. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que provoca el Edén en nuestras vidas? Que Dios esté con nosotros manifestándose. ¿Qué hacía especial el Edén? Que Dios se paseaba con Adán y Eva. Que Dios interactuaba con ellos y la palabra de Dios les daba fe, les daba dirección, les daba vida. Déjame checar si te puedo conseguir unos libritos. Sé que existen de pactos y promesas. Hablan puros pactos y promesas. Y los ponemos aquí al mismo costo, nomás te los acerco para que esté más fácil, para que le puedas leer.
para que en tu necesidad digas, híjole, yo necesito este pacto y yo necesito entrar en esta promesa. Alecita anda por ahí. Bueno, Mari Carmen, le dices a Ale que cheque eso, por favor, para que a mí no se me vaya a ir con tantas cosas. Entonces, es importante que basemos nuestra fe en lo que Dios quiere. Pero te digo que es lo más importante de todo, y con esto termino, que Dios tiene fe en nosotros. Dios cree en ti. Dios cree en que va a ser lo mejor de ti. Dios cree que tú eres el mejor para tu familia. Dios no se equivocó. Si tú estás casado con quien estás casado es porque Dios cree que tú eres la especial o el especial para esa persona. Si los hijos que tienes, los tienes, es porque Dios te los dio creyendo, teniéndote fe en que tú eres el mejor padre y madre para ellos. Si ahorita no es eso, es porque falta que Dios forme mayor creación en nuestras vidas. Pero Dios ya vio el producto final. Y a lo que quiero llegar con esto es que si Él cree en ti, tú también tienes que creer en lo que Él cree. Tienes que creer que puedes cambiar. Tienes que creer que Dios no falla. Tienes que creer que Dios todo lo puede. Y tienes que creer que tú no eres producto de la casualidad, sino que eres hijo e hija de Dios, heredero, tan amado, que Dios mismo vino a dar la vida por ti, porque quiere estar siempre contigo. Amén. Vete con esa fe y vamos a ponernos de pie. El que pide recibe, vamos a orar, vamos a pedir. Siento platicarte un pacto, una promesa que usé cuando me cambié de Monterrey a Guadalajara, bueno, que Dios me dio. En Isaías dice la Biblia que aunque todo estuviera seco y estuviera desértico, Dios hace cosa nueva y una vez más abre ríos en la soledad y agua en el desierto. El día que yo leí eso y te lo platico, confieso, porque te va a ayudar más a que Dios te pueda tocar bien. El día que yo leí eso, yo estaba solo y me sentía solo y sabía que estaba solo. Imagínate lo que representó para mí eso. Saber que yo mismo me había metido al desierto, me había alejado y ya la había regado gacho. Pero que Dios estaba diciendo, yo puedo abrir un río ahí. Yo puedo abrir un oasis, dice, y ríos en el sequedal. Y seguí leyendo y decía, porque yo te tomé y no te deseché. Y yo estaba llore y llore. Yo sabía que mi Padre me estaba hablando y que estaba esperando que yo tomara fe en ello. ¿Y sabes qué? Ahora a veces nos cansamos de andar nadando en esos ríos porque están muy fuertes en el mover del Espíritu Santo. Hay veces que pido chance y Dios se ríe. Dice, lo bueno es que estás lleno de aguas y de ríos. Dice, cuando antes estaba seco, qué bueno que me creíste. Así me dijo. Yo sé que así te habla a ti también. No más que se base en la Biblia uno y empiezas a leer y el Espíritu agarra el momento y te empieza a hablar y te toca y te llena y te hace creer. Y en los momentos difíciles te puedes asir de esa palabra que es segura y firme para tu alma. Que Dios te lo dijo y Él no te mintió, es verdadero. ¿Quién podrá contra los escogidos de Dios? Dice la Biblia. Ahora tú puedes comprender un poco mejor por qué lo dice. Dios te ama y te tiene cubierto en todo. Vamos a orar para darle gracias y para pedirle ayuda en esto. Yo no sé tú, pero yo tengo tantas ganas de vivir una nueva creación en mí. O sea, siempre ir a más y ver su gloria, sus maravillas en tu vida. Hoy estamos en ese tiempo de oportunidad. Bendito Padre, Señor, gracias, porque tú mismo te revelas en tu palabra y estableces los parámetros de cómo te llevas con el hombre, cómo tratas con el ser humano. Gracias porque esos parámetros son hermosos y son vivificantes. Gracias porque tú nos haces renacer una esperanza viva en lo que tienes para nuestras vidas, Señor. Padre, hoy te rogamos que nos perdones si no te hemos correspondido debidamente a ese amor, a esa vida que tú nos has brindado. Hoy te pedimos perdón y te confesamos que te amamos y que queremos. Que le decimos al Espíritu de Dios que aquí estamos y que haga la obra de Cristo en nosotros, confiando en que es lo mejor para cada uno. Señor, trae ese borrón y cuenta nueva que tú has
esa fe que mueve montañas, esa fe que tapa bocas de leones y hace huir ejércitos extranjeros, esa fe que reconstruye todo en Cristo Jesús. Clamamos, Dios Todopoderoso, y seamos vistos, aceptos en el amado. Clamamos, Señor, y estemos ante ti, teniendo comunión íntima, sintiéndonos miembros de la familia de Dios, conviviendo contigo, Padre, aprendiendo más de tus pactos y promesas, de tu herencia que nos has regalado por gracia. Enséñanos a vivir, Señor, tú que creaste toda la vida y las cosas. Tú eres el único que sabe qué diseño es el correcto para lo que creaste. Enséñanos el diseño correcto de nuestras vidas, Señor, que yo sé que empieza por el amor al prójimo y a tu persona. Padre, te rogamos que hoy sea un parteaguas para todos nosotros, que el día de hoy nos vayamos más seguros, más firmes de quiénes somos en ti, pero más todavía de quién eres tú en nosotros. Gracias, porque literalmente, Señor, podamos acercarnos como padre, como hijos a Padre. Y tú eres el Padre modelo, el Padre ejemplo, el que abraza, el que ama, el que consuela, ayuda, fortalece, aviva. Aprecia eso, iglesia. Hoy te estás encontrando con el Padre y en sus brazos solo vas a encontrar amor, fuerza, vida, y te vas a encontrar que Él cree en ti, te va a empezar a hablar de lo que Él cree en ti. Vamos a adorarle.
Iglesia, siéntete amado y amada por Dios, porque toda la Biblia habla de eso. Si tú no sabes o has sido herido en el área del amor, déjame decirte que por lo mismo Dios quiere que sientas su amor. Todos somos heridos en la vida, pero el amor de Dios restaura, sana, edifica. Y ahorita me decía Rubén, yo los amo, quiero que lo sepan. Quiero que se sientan amados, que se sientan privilegiados, que se sientan como lo que son mis hijos y mis hijas. Que sepan que en mí no hay juicio, no hay condenación, solo hay amor y hay fe para ellos. Y termino diciéndote que Dios me dio una encomienda hace 15 días, no te lo había comentado, pero la encomienda es lograr que todos ustedes vivan la plenitud de Dios. Y el mensaje pasado, y los que siguen, son para ello. Es para encaminarnos a la plenitud de Dios, porque si Él ya lo ganó, qué feo es no poderlo vivir si ya está al alcance. Entonces, te lo platico, nuestra misión como iglesia ahorita es llegar a la plenitud de Dios, sabiendo que ahí todo es transformado en su presencia. Dios te siga bendiciendo, siéntete amado y amada por Él, porque es verdad.